Vamos a leer desde el versículo 23. Corintios 9, 23. Dice, y todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar para continuar. Padre, gracias damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú estás sobre todo y sobre todos. Tú eres Señor y a ti pertenece el poder, el imperio, la potencia, el gobierno, la autoridad. A ti es debida la gloria, la honra, porque no hay otro como tú, santo, perfecto. Gracias damos, Señor, por tu palabra con la que nos guías, con la que hablas a nuestro corazón, con la que nos transformas, siendo usada por tu Espíritu. Gracias porque tus palabras son fieles y verdaderas, porque tus palabras son espíritu y son vida. Rogamos entonces que cumplas en nosotros el propósito de bien que tienes al enviarla, que nuestros corazones sean sencillos, humildes, que, como dice el apóstol, recibamos con fe la palabra que ha sido implantada, la palabra que es comunicada hoy. Así que rogamos que glorifiques tu nombre a través de ella, que tu espíritu esté aplicándola a cada corazón, que seas dirigiendo mi boca, mis pensamientos para hablar todo cuanto sea conforme a lo que está escrito. Rogamos entonces dirección y guía, porque no hay sabiduría en nosotros ni poder, sino que todo proviene de ti. A ti nos encomendamos, Señor, a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado mirando en la carta a los Corintios del capítulo 8 en adelante. El tema de la libertad cristiana, cómo somos llamados a vivir para la gloria de Dios, de acuerdo a los principios de Dios y a cómo evaluar, a cómo juzgar, a cómo discernir los asuntos en nuestra vida. Recuerden que todo esto comenzó por allá en capítulo 8 con el tema de la comida, que si comían de lo que quedaba de un sacrificio a los ídolos, que si no, que si era pecado, que si no era pecado. Y Pablo dice que al final lo que menos importa es el tema de la comida, lo que importa es cómo estamos usando cada uno de nosotros nuestras libertades en Cristo para el bien de los otros, en vez de estarlas usando para nuestra propia satisfacción, en vez de usarlas para nosotros mismos. En el capítulo 9, Pablo entonces usa el ejemplo de su propio trato con los corintios para ilustrarles cómo él, teniendo muchos derechos que podía reclamar legítimamente, no derechos como los corintios que eran
derechos autoproclamados hasta cierto punto, sino que Pablo dice, yo sí tengo algunas libertades por medio de la Escritura, porque Dios lo ha mandado así, de hacer ciertas cosas. Sin embargo, yo me he privado de hacerlas para no ser una carga para ustedes. He escogido no pedírselos o he escogido no reclamarlo de ustedes para que sus corazones no se desvíen, para que sus corazones puedan servir con mayor fidelidad a Cristo. Terminando este discurso, entonces encontramos lo que hemos leído respecto al ejemplo del apóstol o él usándose, ¿no? como ejemplo, y ahora usa una ilustración. Pero comenzamos a leer en el versículo 23 muchas de las Biblias que usan, de pronto tienen un título entre el 23 y el 24, de pronto, no sé, pero muchas de las que he visto sí lo tienen. Ojalá no lo tengan. Pero cuando el título aparece ahí, inevitablemente nuestra mente hace una separación, ¿verdad? Porque creemos que se nos está hablando de otra cosa. Y no está pasando eso. El versículo 23, de hecho, es lo que le va a dar sentido al ejemplo que viene a continuación. ¿Ya? Pablo dice, todo esto lo hago por causa del Evangelio, o como aparece en algunas versiones, por amor al Evangelio. Lo que el Pablo está enfatizando es la motivación que hay en él para hacer lo que hace. ¿Por qué Pablo ha escogido tratar con los corintios de la manera como trató y no hacer valer los derechos que él tenía, así como los corintios lo hicieron? Él dice por amor al Evangelio, porque había una forma mejor de ilustrar el Evangelio, había una forma mejor de comunicar el Evangelio a los corintios. Por eso actuó como actuó. Y con base en esto, él coloca un ejemplo y comienza diciéndoles, ¿no saben? ¿No sabéis? Esta frase es bien interesante. De hecho, este es el último lugar en que Pablo la usa aquí en Corintios. La ha usado en el 3:16, en el 5:6, en el 6:2, 6:3, 6:9, 6:15, 6:16, 6:19, en el 9:13 y ahora aquí. ¿Cuál es la intención de esta pregunta? Es una pregunta retórica, ¿no? Cuando Pablo dice, no saben, ¿qué es lo que está diciendo? Pues ustedes saben, ¿no? Ustedes saben de qué estamos hablando. La pregunta que hace ya tiene su respuesta. Ustedes saben de qué estamos hablando. Pablo dice entonces, ¿acaso no saben que los que corren en el estadio, todos los Alabectar corren? Pablo usa ahora el conocimiento general que había de una práctica en la antigua Grecia, de donde nosotros tenemos nuestros famosos Juegos Olímpicos hoy. Pablo está aludiendo a esos juegos que comenzaron allá. Y dice, ¿acaso no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Sí saben. De hecho, en la ciudad de Corinto, al norte de la ciudad de Corintio, se llevaban a cabo también unos juegos. No eran, a ver, ¿cómo les digo? Los Juegos Olímpicos oficiales, los grandes, pues se llaman olímpicos porque se jugaban en Olimpia, en la ciudad de Olimpia, ¿no? Pero en Corintio también había como una liga menor, de la misma forma de estos juegos que se hacía en Corintio. Entonces, para los corintios era común. El conocimiento era general acerca de estos juegos, porque en su propia ciudad se hacía una versión de estos juegos griegos. Entonces Pablo dice, y a través de estos ejemplos, Pablo quiere comunicar unas verdades a los corintios y confrontar su corazón con lo que realmente es honroso delante de Dios, con relación a cómo usan su libertad, con relación a lo que debería estar regulando su manera de usar la libertad que tenían en Cristo. Entonces vamos a ir por frases y vamos a mirar que Pablo
eh, quiere comunicar. La primera es, no saben que todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo no está, hay que decirlo de primero, ¿no? Porque somos latinos y los latinos tenemos un fuerte sentido de competitividad. En medio nuestro la competitividad es una cosa que va en las venas, ¿no? Y cuando leemos aquí, podríamos pensar que Pablo está diciendo, bueno, gánele a su hermano, ¿cierto? No todos los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero solo uno tiene el premio. Corran ustedes de tal manera que ganen, pero no, recuerden, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque Pablo dice, y todo lo hago por causa del evangelio, por amor al evangelio, para ser partícipe del evangelio. De manera que los ejemplos que vienen a continuación tienen que ver con motivación y tienen que ver con meta, tienen que ver con propósito, que es lo que Pablo está ilustrando en el versículo 23. ¿Cuál era su motivación? El evangelio. Sus afectos estaban en el evangelio. ¿Y cuál era su meta? Participar del evangelio. Que el evangelio no fuera algo que él decía, sino que el evangelio fuera algo que regulaba toda su manera de vivir. De hecho, por eso es que él ha actuado con los corintios como lo ha actuado. Y entonces usa el ejemplo. No saben que los que corren, todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Ustedes corran como el que lo gana. Entonces Pablo no está enfatizando la competitividad. Lo que Pablo está enfatizando es la actitud de cada uno frente a su carrera. Pablo dice, corran como el que gana. O sea, no vengan a participar, pues, que es una frase muy común entre los que nos metemos en una carrera que sabemos que no vamos a ganar. No, yo vine a participar, yo vine a aprender de la experiencia. Esta gente no venía a aprender de la experiencia. Estos que se preparaban para estas carreras no iban por la experiencia, iban por el premio. Ya hablaremos de eso en un momento. Entonces Pablo dice, miren, ustedes tienen que correr como el que llega de primero, no como el que llega de segundo. ¿Por qué? Porque el que llegó de segundo, pues no obtuvo el premio. La meta del evangelio es obtener la recompensa del evangelio. Y Pablo dice, corran como uno que logra la recompensa del evangelio, corran como el que gana. De pronto no es determinante, pero es interesante que en la mayoría de estos juegos, esta era la primera carrera, este era el acto inaugural. Y los juegos en aquel entonces no eran como los olímpicos de ahora. En aquel entonces habían por ahí unos 200 participantes en todas las disciplinas. Hoy los Juegos Olímpicos albergan más de 10.000 participantes en todas las disciplinas que tienen. Entonces, ahora hacen un montón de rondas clasificatorias y luego se juega donde se da la medalla, ¿cierto? Pero tú haces varias carreritas y luego llegas a la carrera en la que ya te dan la medalla. En esta no. En esta solo tenían un tiro. En esta carrera participaban hasta 20 personas. Y era esa o era esa. No era más. Te tocaba esperar otros 2, 3, 4 años para participar en otros juegos para ver si conseguías el premio. ¿Entienden a dónde vamos? No podías correr como bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? No. Tenías que botarla toda porque este era el único chance que ibas a tener en 3 años. Pablo dice, corran como el que gana. Entonces, ¿a qué está apelando Pablo? Pablo está apelando al enfoque, al tener una visión clara de la vida, a reconocer lo que es importante. Y para estos atletas, ¿qué es lo que era importante? El premio. No era participar. O sea, participar era chévere y todo. Pero lo que ellos buscaban era el premio. Pablo dice, bueno, los creyentes, ustedes corintios, le dice, necesitamos estar enfocados. Necesitamos saber qué es lo que estamos persiguiendo. Pablo está apelando al compromiso. Pablo está apelando al esfuerzo.
al reconocimiento del profundo valor del premio, que para nosotros es ¿cuál? Según dice Pablo en el versículo 23. ¿El valor de qué? Del evangelio. Si mis afectos están ligados al evangelio, Pablo está apelando al esfuerzo máximo, a no escatimar lo que sea necesario hacer para conseguir el premio. Y esto hace eco en las palabras de Pablo, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 3, que quizás muchos conocemos, ¿cierto? Donde Pablo dice, no es que, aquí ustedes me ayudan, ¿no? No es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no considero que lo logré. Pero, ¿quién se acuerda? ¿Quién está conmigo? ¿Qué sigue diciendo? Pero una cosa hago. Pero dentro de todo lo que yo me pongo a hacer, no, Pablo dice, una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está delante, a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tiene claro qué es lo que es llamado a buscar. Y Pablo no está mirando a ver, como decimos nosotros, si de pronto algún día disfruta de eso o no. Yo creo que si empiezo a participar en todas las carreras, algún día me ganaré el premio. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo estoy corriendo como si este fuera el único chance que tengo y voy a ganar. No porque él esté confiando en sí mismo, pero Pablo, lo que Pablo refleja es que su esfuerzo no es mediocre. Lo que Pablo está reflejando es que el esfuerzo al que llama a los corintios, con el ejemplo de estos atletas, no es a medias tintas. Pablo dice, aquí no hay más y hacia adelante voy. Y a eso está invitando a los corintios. Como les decía, los atletas no iban por la experiencia, no iban por conocer Olimpia. No, y vamos para conocer por allá, vamos a meternos en los Juegos Olímpicos para ir a París, a donde sea que se hacen, no. Para pasear. No es para eso que ellos se inscribían. Los atletas iban literalmente por la gloria. Yo creo que ese dicho que nosotros tenemos, ¿sí entienden lo que quiero decir? De hecho, la propaganda, perdónenme, ¿no? Pero son los ejemplos que tenemos. La propaganda de la Copa Sudamericana de Fútbol, el eslogan es la otra mitad de la gloria. Porque la primera mitad de la gloria está en si gana la Copa Libertadores. Nosotros tenemos este uso de buscar la gloria cuando alcanzamos un logro, cuando llegamos a algo que es supremamente valioso, ¿no? Bueno, yo creo que no he hecho todo el rastreo histórico, pero muy probablemente eso viene de aquí, de Grecia, de donde estamos leyendo, bueno, no aquí donde estamos leyendo, pero de estos tiempos. Porque miren, el premio económico para los atletas de aquel entonces realmente no era muy atractivo. Una rama de olivo, una corona de olivo o de pino, dependiendo de dónde estaban jugando, de cuáles juegos eran. De pronto un cinto de lana, el aplauso. O sea, el premio económico no era mucho. Hoy en día se ganan algunos millones y lo que sea, dependiendo del país, ¿no? Pero lo que sí era valioso era que para muchos de estos campeones, lo que iba a suceder es que iban a erigir estatuas a su nombre. Iban a ser un ídolo. De hecho, hay escritos que relatan que ellos se convertían en semidioses. O sea, los primeros campeones de las justas griegas se convirtieron en semidioses y fueron venerados mucho tiempo después de su muerte. Los grandes campeones del Olimpo. Así eran reconocidos.
Eso era lo que a la mayoría de ellos les atraía. Y por eso lo entregaban todo, porque buscaban una gloria, buscaban el reconocimiento, buscaban dejar su nombre en la historia. Plata, no a recibir plata, pero si gano, ¿para qué plata? Si la gente donde me vea se me va a postrar. Paréntesis, eso como que se parece mucho a cómo vemos a las figuras deportivas hoy, ¿cierto? Cierro paréntesis, no voy a decir más nada al respecto. Pablo dice, de hecho, Pablo dice que ellos están buscando o que a ellos les dan una corona como corruptible. Con todo y que les hagan una estatua y con todo lo que los veneren como dioses, Pablo dice, esa gloria, ese premio no significa nada. Ese premio es perecedero. El verdadero premio es la recompensa que da el evangelio. Entonces Pablo hace la comparación. Si estas personas se esfuerzan tanto, se comprometen tanto, dedican tanto de su tiempo y de su vida por una gloria que perece, ¿cuánta gloria tiene el evangelio? ¿Cuánta mayor gloria tiene el evangelio? ¿Cuánta verdadera y mayor gloria es la que comunica el evangelio? Entonces corre como el que gana. No corras con pereza, como le digo a un amigo por ahí cuando estamos jugando a veces. No corras con pereza. Corre con ganas. Corre buscando el premio, corre buscando el triunfo, porque la verdadera y eterna de recompensa del evangelio es la que sirve, es la que aprovecha. No es que estás peleando con tu hermano a ver si yo llego primero que el hermano Byron. No, es que cada uno delante de Dios ha sido hecho partícipe del evangelio y cada uno tiene que correr para ser recompensado por Dios a través del evangelio del cual Él nos ha hecho partícipe. De hecho, parte del premio del evangelio, que es lo que Pablo está ilustrando aquí, es que tú ayudes a tu hermano a participar también del evangelio. No es que le hagas zancadilla para que a él no le llegue el premio del evangelio. No, es que ayudes también a tu hermano a que él sea partícipe del evangelio. Entonces no es una competencia de unos contra otros. Es un tema donde cada uno de nosotros tiene que revisar dónde están sus afectos. Cada uno de nosotros tiene que revisar qué es lo que está buscando, qué es lo que más anhelamos y en consecuencia tenemos que revisar cómo nuestra vida realmente ilustra eso. Es decir, a mí me han invitado a trotar y he salido a trotar. Y los que me conocen o los que saben de esa parte de mi vida saben que detesto trotar. Es una cosa terrible, o sea, yo a trotar no le encuentro. Sí, es muy bueno, pero no me malentiendan, no estoy hablando mal del ejercicio. A mí me desespera trotar, ¿no? Y troto 10 minutos y ha sido bueno estar con ustedes, muchachos. Que les vaya bien, yo me devuelvo, porque no, ¿cierto? Eso no está en mí, eso no está en mí. Tiren una bola y corro todo lo que quieran, pero así por alegría no sé, no sé. Entonces, aunque me invitan y aunque voy, ¿cómo es mi compromiso con trotar? A ver, ni tengo compromiso. O sea, estoy más comprometido con quien me invita y yo embarrada a decirle que no. Voy a trotar un ratico. Pero yo sé que me voy a devolver rápido. ¿Me hago entender? No es así a veces como tratamos con la carrera cristiana. No es así a veces como corremos esta carrera que tiene mejor recompensa que trotar todos los días tempranito por la mañana. Arrancamos y de antemano ya sabemos que cuando llegue a la esquina me devuelvo.
Arrancamos y ya, no, cuando llegue ahí ya no más porque de ahí para allá ya no. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo tú tienes que correr como el que gana. Si sigo con la ilustración, pues yo debería ser el que marcara el ritmo, ¿no? Con los que me invitan a trotar. Yo debería ser el que marca el paso, el que va adelante y vamos a trotar es a este ritmo. Pero no puedo con mi propia cabeza, voy a poner a otro a correr más que yo. Pablo dice así no se corre esta carrera. Pero sigamos antes de seguir reflexionando en cosas, porque Pablo ahora profundiza un poco más en el ejemplo y añade otras cosas. Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo corro como el que gana en el sentido espiritual? Bueno, Pablo dice ahora, y todo el que compite en los juegos, todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo dice ahora, miren, todo el que está en la carrera, todo el que está luchando, todo el que participa, se abstiene de todo. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Recuerden, Pablo está diciendo, ¿acaso no saben qué es lo que pasa con los atletas? Ellos sabían qué pasaba con los atletas. Para participar en los juegos de aquel entonces, uno de los requisitos era que debían haber completado por lo menos 10 meses de entrenamiento. Hoy en día los que van a las Olimpiadas, desde que se acaba la primera Olimpiada, si fueron, desde que los eliminan, empiezan a prepararse 4 años hasta las próximas Olimpiadas para llegar en la mejor forma, para lo que sea que tenga que ver con eso. Bueno, Pablo está diciendo, mira, hay una preparación, hay una disciplina, hay un compromiso que en últimas, de eso es de lo que habla principalmente la imagen de la preparación deportiva, ¿no? De disciplina y sacrificio. Disciplina en el sentido positivo de que tú estás buscando mejorar tus habilidades atléticas. Si estás corriendo, tú haces las técnicas que sean necesarias para correr más rápido. Si juega fútbol, lo que sea. O sea, te preparas desarrollándote de mejor manera para desempeñarte lo mejor posible en eso que haces. Pero por el otro lado también demanda mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque no puedes andar comiendo hamburguesas todos los fines de semana, ¿cierto? Tienes que cuidar que te lesiones, tienes que dormir bien, ya no puedes andar de rumba. O sea, tiene que privarse de otro montón de cosas que podrían afectar su desempeño. Ahora, recuerden versículo 23. Pablo dice que todo esto lo hace por amor al Evangelio, por causa del Evangelio. Entonces, cuando Pablo habla de esto, dice que no podemos comer hamburguesita. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está, tengan cuidado. Bueno, colesterol se anda disparando. Pero Pablo está poniendo en sus mentes la comparación. Mira, así como ellos se dedican, recuerden, esfuerzo, compromiso, ellos están ahí metidos y se disciplinan para hacer los ejercicios que no les gusta hacer, pero que les toca hacer. Se disciplinan para desarrollar las capacidades que de pronto cuesta trabajo, pero lo hacen. Y también se están sacrificando. Están perdiendo peso, están cambiando su dieta, están levantándose más temprano, qué sé yo. Están haciendo un montón de cosas. Ese balance o esa rutina de disciplina, sacrificio, disciplina, sacrificio, ¿por qué lo hacen? Porque el premio que esperan conseguir ha cautivado su corazón. ¿Sí? Recuerden, su estatua, que los veneren, que ser el campeón del Olimpo. Eso es lo que mueve su corazón. Bueno, Pablo dice, en esta carrera, la recompensa del Evangelio debe tener cautivos los afectos de nuestro corazón, de manera que no escatimemos ninguna disciplina ni ningún sacrificio
con tal de conseguir una corona como incorruptible. Incorruptible. No se trata de lo que yo digo que estoy persiguiendo. Usando estas palabras, digamos, son mis disciplinas, mis sacrificios, los que testifican qué es lo que estoy persiguiendo. ¿Me hago entender o no me hago entender? Voy a repetir por si acaso. No se trata de que usted piense de que está persiguiendo lo mejor. Qué bueno, porque hay que tenerlo claro. Necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos ser transformados por la renovación del entendimiento para poner delante lo que debe estar delante. Pero no es suficiente con que yo diga, hermanos, Cristo es mi todo. Y cuando llega el problema, yo salgo a buscar soluciones en otros lugares menos en Cristo. Cuando llega la dificultad, la prueba, mi refugio es, no sé, no Cristo. Entonces sí, suena muy bonito esto de decir que Cristo es mi todo, pero mi disciplina y mis sacrificios, ¿qué están reflejando? Ahora, se habló en estos días y en el contexto de lo que estamos mirando aquí, el tema de los hermanos, de cómo ayudamos a la edificación, del soporte de los débiles. Sí, no, muy bonito decir que yo amo a mi hermano, pero estoy sacrificándome por mi hermano. O estoy disciplinando mi vida para que todo lo que yo haga en la medida de lo que es honroso delante de Dios sea para edificación de mi hermano. O sí, no, yo amo a mi hermano, yo lo quiero mucho, lo quiero bien lejos. A mí me gusta el hermano, me gusta que se siente allá en el rincón donde no paso por ahí. ¿Cómo lo edifico? Miren, como si Pablo nos estuviera diciendo, si los atletas hacen todo esto por una gloria perecedera, si estos atletas en su mente el premio vale lo suficiente, como dicho en colombiano, como para darse la pela y someterse al entrenamiento que tengan que someterse y privarse de lo que tengan que privarse. ¿Cuánto más ustedes, Corintios, cuánto más nosotros como pueblo de Dios no deberíamos estar más disciplinados y estar más dispuestos al sacrificio cuando la recompensa nuestra es incomparable e imperecedera? ¿Cómo es que no puedo limitar mis derechos por amor a mi hermano? ¿Cómo es que no puedo obrar con justicia por amor al Señor en favor de mi hermano? ¿Cómo es que no puedo vivir o no quiero vivir la libertad que Cristo me ha dado para los propósitos de Cristo, sino para los míos? Pablo dice, Corintios, ustedes tienen las cosas como al revés, ¿no? De hecho, recuerden, esto que Pablo está diciendo no es nuevo. El Señor Jesucristo dijo, en los evangelios se registra, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese, porque Pablo está enfatizando la abnegación. El no andar cada rato queriendo reclamar mis derechos. No, todo lo contrario. Niégate a ti mismo. Pablo está enfatizando el sacrificio, la disciplina personal, el dominio propio, la crucifixión de la carne con sus pasiones y deseos. Pablo está llamando a una voluntariedad de ejercitarse para la piedad. Y Pablo está diciendo que la única fuente apropiada para estimular nuestro corazón a eso es, versículo 23, el Evangelio de Cristo. Y el afán que nuestro corazón debería tener por ser partícipes de este Evangelio. Pablo entonces en el versículo 26
Dice, por tanto, yo, puesto que mis afectos están en el Evangelio, puesto que lo que yo quiero es ser partícipe del Evangelio. Y si esta gente que está en estos juegos vive de esta manera por cosas que no valen la pena, bueno, yo, dice Pablo, yo corro de esta manera. Pablo dice, yo estoy en esta carrera y así es como corro. Usa su ejemplo, dice, no como a la aventura, no como para cualquier parte. Yo tengo la meta clara. No es salir a correr por correr, es correr en la dirección que es necesario correr. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y la imagen, el boxeo moderno también viene de allá, de la Grecia. Y lo que Pablo está diciendo aquí es cuando en el combate, habrán visto boxeo, me imagino, es cuando en el combate usted ve a uno tirando golpes y no le pega nada. ¿Cierto? Están los dos ahí y está tire y tire, pero no lo encuentra. Pablo dice, no, así no peleo yo. Dicho de una manera deportiva un poco tosca, yo cuando tiro el golpe, lo conecto. ¿Sí? Pablo no está ahí tirando salvajadas a la loca, no. Pablo dice, yo cuando tiro la mano, le pego. Cada golpe que tiro, lo conecto. Ahora, ¿cómo es posible que en una lucha tú tengas la certeza de que todos los golpes que tiras los conectes? Bueno, hay muchos elementos, ¿no? Tienes que conocer muy bien a tu contrincante, tienes que ser mejor que tu contrincante. Hay un montón de factores. Pero ¿qué dice Pablo aquí? ¿Quién es su contrincante? ¿A quién golpea Pablo? Si están conmigo, ya se durmieron. ¿A quién golpea Pablo? Su propio cuerpo. ¿No les parece esto bien interesante? Pablo no está diciendo que la dificultad para vivir en la libertad que Cristo nos ha dado son los judíos que andan queriendo circuncidar a todo el mundo, o que son los gentiles que viven en un desorden incontrolable. Ni siquiera son los débiles que se quejan por todo y hacen problemas de todo. Ni tampoco son los fuertes que andan atropellando a todo el mundo. Pablo dice, el principal problema para hacer uso honroso de la libertad que Cristo nos ha dado es mi propia carne. Son mis propios apetitos. Es lo que hay en mí. Si yo no edifico al hermano, no es porque el hermano sea en extremo fastidioso que no se deja, es porque yo tengo un problema. Es porque en mi corazón hay cosas que necesitan ajustarse. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo va a recibir edificación, porque hay gente que no quiere ser edificada. Eso es otro tema. Pero lo que me refiero es que muchas de nuestras actitudes en relación con lo que Pablo está diciendo, la libertad cristiana unos con otros, radican en que nosotros somos los que no queremos dar el brazo a torcer. Radica en que estamos pensando es en nosotros. Estamos exigiendo lo que para nosotros es mejor. Estamos queriendo que los demás adopten o mi manera de pensar o una actitud semejante a la mía, o que la gente sea impregnada de lo que hay en mi propio corazón. Pablo dice, no lo dice así, pero me imagino que es parte de lo que está diciendo. No se preocupen, hermanos, a mí me pasa lo mismo, dice Pablo. Por eso mi primera lucha es conmigo. Por eso mi primera lucha es con mi carne. Con mis pasiones que no se quieren sujetar a Cristo. Recuerden, eso lo dice Pablo en Gálatas. Las pasiones espirituales y carnales se oponen. No hay punto medio. De manera que si este cuerpo es instrumento de pecado, Pablo dice, mi primer deber es someterlo. Ahora, Pablo aquí no está aprobando la idea de, ¿cierto?, de cascarse uno solo y hacer cosas raras ahí que la gente hace. Pablo está hablando de someterse a sí mismo al evangelio. Miren cómo termina diciendo, bueno, esta palabra donde dice
Lo pongo en servidumbre. La palabra más exactamente quiere decir hacer oficio de señor sobre otro, esclavizar a alguien. Yo someto a mi cuerpo para que no haga más lo que quiere, sino aquello que por amor al evangelio debo hacer. Qué contraste con los corintios, ¿no? Que estaban exigiendo derechos y todo, y Pablo dice, no, así no es. Con quien deberían tratar primero es con su propio corazón. Lo que deberían revisar primero no es el derecho que tienen de hacer un montón de cosas, sino de que su corazón no les esté engañando, creyendo que al hacer esas cosas hacen bien. Porque miren cómo termina Pablo diciendo, no sea que yo mismo luego sea descalificado. Él dice, habiendo sido heraldo, y esa palabra viene también de los juegos, porque incluso había una ceremonia para designar quiénes serían los anunciadores. Eso es de lo que habla el heraldo. Y Pablo dice, imagínense que yo siendo escogido como anunciador, llamando gente a participar de esta carrera, luego me saquen es a mí porque no doy la talla. Por si acaso esta descalificación no está hablando de salvación, recuerden, está hablando de la recompensa del evangelio, de ser partícipe del evangelio. Esto está hablando de vivir dentro de las bendiciones y el bien que Dios otorga a través del evangelio. No está hablando de ser salvo o no ser salvo. Pero Pablo dice, miren, sería tremendamente vergonzoso, deshonesto delante de Dios, que yo siendo el principal anunciador, luego a mí me descalifiquen. Otra vez, no se trata de una competencia entre unos y otros. Se trata de cómo cada uno de nosotros puede reconocer el valor del evangelio y entregarse a él. De cómo podemos vivir en fidelidad a aquel que nos ha llamado a ser partícipe de este evangelio. Y de cómo vivimos en esa participación del evangelio para la gloria de Dios. Es decir, siendo de edificación, siendo de estímulo a mis hermanos. Usando la libertad que tengo en Cristo para comer carne, usándola para la gloria de Dios, no para llenar el estómago. ¿Recuerdan? Capítulo 8. De allá es de donde viene todo este relato. Esto hace eco a lo que Pablo escribía por allá en Gálatas diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y tanto que nos gusta ese versículo, pero hay que pensarlo un poquito más despacio, pero no será hoy. Pero Pablo continúa diciendo, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que sea que pasa con mi vida ahora, es Cristo viviendo en mí para su gloria. ¿Por qué? Porque Él me amó. Y no puedo responder a su amor de otra manera que entregándome a Él. Me permiten, les tomo unos minutos y concluyo, cortico. Primero, leíamos al comienzo, ¿no saben? Y les mencioné que Pablo lo repite un montón de veces en esta carta. Y la verdad es de las cosas en las que, en esta expresión quizás en lo que menos, ¿cómo les digo? No me malentiendan, profundicé en el análisis de la... Pero quizás lo que más duro me ha golpeado de todo esto. Porque no será que a nosotros nos pasa lo mismo, aunque aquí Pablo está hablando del conocimiento de estas, pero en los demás pasajes Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo, mira, ustedes saben cómo son las cosas delante del Señor. Ustedes saben lo que la Biblia dice, si queremos decirlo de una manera más nuestra, ¿no? Ustedes saben lo que la Biblia dice, ustedes saben lo que el Señor quiere, pero ustedes van para otro lado. Pero la manera como están viviendo no refleja el conocimiento de esas cosas. Y eso no está bien. Eso no está bien. Si usamos el contexto, ¿acaso no saben que tienen que amar a sus hermanos
Como segundo mandamiento, el segundo mandamiento no es ámate a ti mismo, el segundo mandamiento es ama a tu hermano después de amar a Dios. Tú, bueno, no sé cuándo, pero tienes que amar a tu hermano primero. ¿No sabemos que tenemos que amar al hermano? ¿No sabemos, hermanos? Bueno, algunos sabemos, ¿no? La pregunta es, ¿estamos reflejando ese conocimiento? ¿Acaso no sabemos que debemos vivir en santidad? ¿Acaso no sabemos que debemos separarnos del mundo? ¿Acaso no sabemos que Dios es, no debe, es primero en nuestra vida? Muchas de esas cosas sí las sabemos, pero el reflejo de nuestra conducta no armoniza con las cosas que... Usted sabrá, ¿no? Que sabe y que no refleja. Yo estoy hablando de lo que yo veo aquí para adentro. Pero el reflejo de la conducta no armoniza con lo que sabemos. De hecho, aún se ha mencionado varias veces esta mañana y seguro con nosotros hay alguno que aún no conoce a Cristo. ¿Acaso no sabes que Cristo vino para morir por tus pecados? Yo sé que sí, pero no quieres hacer nada al respecto. Porque, no sé, tú piensas que habrá cosas mejores o que tendrás tiempo o que no sé qué. Es igual de dañino, más peligroso quizá. Porque al Hijo de Dios le espera una reprensión que me imagino no la estará buscando, pero a ti te espera una condenación de la que no vas a poder salir. Pero sabes que en Cristo hay redención, yo sé que lo sabes, pero no haces nada. No se escriba una carta de ti diciendo, ¿acaso no sabes? Y lo segundo que quiero dejar en sus mentes, hermanos, tiene que ver con los afectos de nuestro corazón que mencionábamos ahorita. Miren, les coloco un ejemplo para no estirar la cosa. Nosotros mostramos más compromiso, más disciplina, más sacrificio, por ejemplo, de tantas otras cosas, para ir al trabajo que no me gusta, donde tengo un jefe amargado que me la monta, donde los compañeros son bien pesados, ¿no? Me hacen hasta bullying, no sé. Y yo con problemas, enfermo, la moto no me prende, me toca irme a pie. Pero bueno, gracias al Señor hay trabajo, ¿no? Porque hay que conseguir la papita. Y eso es suficiente para que usted mueva cielo y tierra para estar en su trabajo. Eso es suficiente. No hay que decirle, hey, te van a pagar más o de pronto en 2 meses te ascienden. No hay que decirles nada más. Al contrario, si usted le dice, y hoy como que va a tocar trabajar horas extra. ¿Y qué decimos? Bueno, tocó. Ah, pero ¿y de la recompensa del evangelio qué? Pero para el Señor que nos bendice mientras le servimos, que nos está haciendo más semejantes a Cristo, que nos da su amor para comunicar a otros, que nos promete recompensas presentes y futuras, que nos ha dado su espíritu para capacitarnos para la tarea, que nos ha dado sabiduría, que nos da gozo, que nos libró de nuestra condenación a costa de su propio Hijo para que tengamos esperanza, sentido, propósito. Para ese a la más mínima dificultad no volvemos a la iglesia. Para ese, al más mínimo detalle, la murmuración salta. Yo no escucho creyentes hablando tan mal de sus jefes que no deberían tampoco, no me malentiendan, no es que eso esté bien. Pero yo no los escucho hablando mal de sus jefes y algunos tienen unos jefes bien pesados. Pero de la iglesia hablan pestes, de los hermanos, del liderazgo, del ambiente. Esta iglesia se corrompió, aquí no se siente el espíritu. Y empiezan a decir un montón de cosas. Que la mayoría de ellas viene de un mal ejercicio de su libertad cristiana. La mayoría de esas cosas salen, hermanos, porque nuestros afectos no están con el evangelio.
No he leído una sola murmuración en la Biblia, no he leído un solo pecado en la Biblia que tenga que ver con un corazón que amaba a Dios. No he leído uno solo. Todo viene de un corazón inconforme, de un corazón al que Dios no le satisface, de un corazón que quiere decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. Pero levantamos las manos y Señor, tú eres mi todo. No me malentiendan, no estoy hablando de ninguno. He tenido que revisar cosas en mi propio corazón. Pero hermanos, está claro que nuestra forma de vivir dice dónde están los afectos de nuestro corazón. La pregunta es, ¿qué dice en su vida y qué dice en la mía? Y que ojalá el recuento de eso sea un honesto decir, mi única preocupación es ser partícipe del Evangelio, porque mis afectos están en Él. Padre bueno, a ti sea la gloria y la honra, porque solo a ti pertenece. A nosotros la vergüenza, la confusión de rostro, porque somos necios, porque te olvidamos, porque te cambiamos. Perdona, Señor, la soberbia de nuestro corazón, apartándose de tus palabras. Perdona, Señor, nuestros afectos divididos, tantas cosas que amamos y que tristemente a veces Cristo no es encontrado en ninguna de esas. Oh Padre, que no tengamos un corazón dividido, que nuestros afectos por completo te pertenezcan, oh Dios, de manera que podamos vivir cada día en fidelidad. De manera que la imagen de Cristo que has diseñado reflejar en nosotros sea cada vez más evidente. Señor, socórrenos, amonéstanos. Que aun si la reacción de nuestro corazón es como la de los apóstoles, dura es la palabra, Señor, que en humildad podamos responder, es que no hay más a donde ir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendice a tu pueblo, Señor, y que nosotros, tu pueblo, te demos la devoción que solo a ti corresponde. Que la realidad de estar crucificado con Cristo y de que Cristo viva a través de nosotros sea cada vez más notoria en la vida de tu pueblo. Y que aquellos que saben que deberían venir a Cristo, que saben que necesitan de Él, no lo retrasen más. Y que hoy pueda haber gozo en los cielos por un corazón arrepentido. En Cristo oramos dándote las gracias. Amén.